¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos un café pendiente, ¿eh? Sí, sí. ¿Todo bien? Sí, sí, desde luego. Nos actualizamos. Ah, no, exacto. ¿El, el micrófono lo enciendo yo o está encendido ya? ¿Ya está? Sí. Vale, bueno. Bueno, hola a todos, soy Kiko Avellaneda. Bueno, pues dentro de lo que... soy ingeniero informático, llevo más de 20 años haciendo software y casi la mitad pues haciendo producto. Y bueno, he sido emprendedor, he tenido mi propia startup, era una aplicación en la que intentamos automatizar toda o parte de la terapia psicológica, pues para hacer un poco más accesible la terapia a todo el mundo. Y bueno, he trabajado también en grandes tecnológicas y los últimos años, pues sobre todo me he estado dedicando a llevar a equipos de producto y a hacer esa transformación, digamos, desde lo que es pues los típicos factorías de software hacia bueno, pues empresas más orientadas a culturas de producto y toda la problemática que eso suele tener. Y bueno, pues escribí el libro de Haz Producto, un poco de las lecciones que aprendí, ¿no? De por qué está costando tanto introducir producto dentro de las empresas, incluso en aquellas que realmente pues están, no sé, en una dinámica más orientada a producto. Pero bueno, la idea de hoy era un poco como bueno, como Valencia Tech estaba más orientada a un campo más abierto de gente de tecnología, pues quería hablar un poco también, ¿no? de Agile y cómo, digamos, pues quizá la manera en la que estamos utilizando Agile pues no acabe de permear realmente en conseguir que los objetivos que tenía Agile en su origen, ¿no? Pues se estén cumpliendo. Esto es un estudio que se hizo a principios de los 2000 en el que, bueno, pues el Standish Group sacó que, analizando un poco lo que se estaba desarrollando, pues que entre el 64 y el 75% de las funcionalidades que se desarrollan o no se utilizan, ¿vale? O se utilizan muy poco, tienen muy poco impacto. Hay otros estudios que lo elevan más, ¿vale? Hay estudios que eso, pero nos quedamos con este que, bueno, pues lo cita Marty Kagan y Jeff Patton, ¿vale? Pues que son dos referentes de la parte de producto y bueno, pues para un poco empezar a centrar, ¿no? ¿Qué está pasando si 2/3 partes de lo que estamos desarrollando pues no tienen ningún, bueno, impacto o utilización por parte de nuestros usuarios? Bueno, pues a partir de los 90, ¿no? Sobre todo, pues empiezan a surgir una serie de prácticas y de técnicas, metodologías, pues que intentaba un poco cambiar esta dinámica, ¿no? de cómo se estaba desarrollando el software, pues para conseguir que bueno, pues tuviéramos mejores soluciones más adaptadas a lo que realmente nos estaban pidiendo. Y la verdad es que en todos estos años que llevo trabajando, incluso ahora, incluso con el hype de la inteligencia artificial, cuando hablo con equipos o con desarrolladores o con gente de producto, en general sigo encontrándome esta cara de, en realidad mi empresa tampoco es que haya cambiado mucho la forma de trabajar, o sea, una frustración en general de cómo estamos desarrollando software, ¿no? Y como que tampoco está cambiando, no veo a la gente contenta en general, ¿no? Encuentro muy poca gente que me diga qué contento estoy, ¿no? En mi empresa están haciendo las cosas de una manera como yo me imaginaba cuando aprendí estas técnicas o cuando yo me imaginaba que, bueno, pues al aprender que
que sería chulo no hacer software. O sea, nos encontramos un poco, yo me suelo encontrar con esta frustración, no sé si os pasa a vosotros, pero como que tampoco estamos así muy, que sí, que mola mucho estas metodologías, pero luego no lo veo, ¿no? O sea, y bueno, vamos a empezar un poco a desgranar a lo mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Porque para mí sigue pasando. Voy a hablar un poco del famoso waterfall, ¿vale? Porque creo que no nos hemos escapado todavía de esta forma de desarrollar. Supongo que lo conocéis todos. Surge un poco de que al principio el software se desarrollaba sobre todo a medida para clientes, ¿no? Y bueno, pues la manera de trabajar así simplificándolo mucho, pues se recogían los requisitos, ¿no? Se hacía un contrato con el cliente, los analistas funcionales pues desarrollaban estos documentos enormes donde se especificaba todos estos requisitos, cómo tendrían que pasar a desarrollo, eso pasaba a los desarrolladores luego pasaban a test, a QA, y luego pues se lanzaba. ¿Y qué suele pasar? Pues que cuando lanzamos después de meses de trabajo, ¿no? Pues lo más normal es que si ya hemos dicho que las funcionalidades tenemos unas estadísticas que no cumplen las necesidades de nuestros clientes de casi 2/3 partes, pues que lo más seguro es que no hayamos dado en el clavo, nos hayamos equivocado, hayamos hecho algo que nuestros clientes no quieren, y solo tenemos que ver los periodos de mantenimiento que cualquier software ha tenido durante estos 30 años, ¿no? Que cuando lanzaban algo, no sé si os ha pasado a vosotros, pero pues eso, llega el cliente no está de acuerdo, pues, peleas, conversaciones y mantenimiento, ¿no? Pues para realmente adaptar el software a lo que necesitaban. Y entonces llega Agile, ¿no? Se juntan ahí esos 12 famosos para ver un poco pues, qué se puede hacer, analizan qué es lo que está pasando. Y bueno, pues pongo Agile porque ha sido una de las quizá técnicas o prácticas que más se ha embebido dentro de las empresas. Y entonces pues llega Agile y empezamos a construir por sprints y tenemos una serie de prácticas como los rituales de las dailies todas las mañanas, pues para ver un poco cómo los equipos se reúnen, para ver cómo está avanzando el desarrollo. Y bueno, pues otro tipo de las reuniones de review, no siempre se hacen, pero bueno, hay empresas que sí, retrospectiva muchísimo menos, pero bueno, ahí están especificadas como que habría que hacerlas. Y bueno, pues utilizamos una serie de prácticas, pero la realidad es que volvemos a hacer un poco que dividimos el planning que teníamos igual que en el waterfall, lo dividimos en sprints y sí, hacemos unas prácticas que mejoran en cierta manera cómo estamos trabajando, pero seguimos lanzando después de meses nuestro software, lo ponemos en manos de nuestros usuarios y nos vuelve a pasar un poco lo mismo, pues que como los requisitos no estuviesen bien, como hayan cambiado cosas durante el desarrollo, que es lo más normal, cambian cosas de negocio, que cambia la tecnología, cosas que queríamos hacer no podemos hacerlas. Bueno, pues al final vamos a tener que cuando saquemos meses después nuestra solución, pues seguramente no sea la más correcta. Y yo es lo que llamo un poco un waterfall tuneado, que es, vale, pues sigue siendo un waterfall, pero pues hago una serie de prácticas chulas, ¿no? Que quedan muy bien, los sprints, las dailies, tal, pues meto una serie de vocabularios, las user stories y tal, que sí, que es verdad que la práctica pues quizá mejora en cómo estamos desarrollando software, pero el resultado final, que es lo que quería cambiar el Agile, yo creo que no lo estamos consiguiendo. Y vamos a ver un poco entonces qué es lo que intentaba Agile. Si os acordáis de los 4 valores que definían Agile, el primero era individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Evidentemente, bueno, pues sí, lo que os he dicho antes, ¿no? O sea, si estamos trabajando por departamentos estancos donde, pues eso, los analistas funcionales desarrollan un documento, eso se lo pasan a los desarrolladores lo único que tienen son ese documento para saber qué es lo que tienen que desarrollar, pues evidentemente vamos a tener aquí una complicación bastante grande
que sobre todo el equipo desarrollador sepa exactamente pues, por qué se está haciendo esta solución, para qué, a quién se le está haciendo y que puedan tener una comprensión de qué es lo que se necesita hacer. Al final, lo que dice Agile es, en vez de traspaso de tareas, lo que tenemos que hacer es mejorar la comunicación, ¿vale? Con ese equipo, ¿vale? Que deje de ser como departamentos estancos donde se van pasando esas tareas y que empecemos a hablar entre nosotros para que podamos comprender mejor el problema que estamos intentando resolver, qué soluciones estamos proponiendo y que todo el equipo vaya alineado en tener ese entendimiento compartido sobre lo que se está haciendo, sobre el contexto sobre el que estamos trabajando. El segundo es software funcionando sobre documentación exhaustiva. Esto es Agile, yo no lo estoy inventando. Y entonces, bueno, pues lo que estábamos hablando de esos documentos, yo los he visto, o sea, 2021, documento así de gordo, de lo que hacía la aplicación, y le pregunto, pero esto, la aplicación, lo que hace ahora y este documento está actualizado. No, pues no me lo voy a leer, ¿para qué? O sea, no me sirve, o sea, pues me pongo a aprender yo y ya está, de cómo funciona la aplicación. Lo que viene a decir Agile con software funcionando, y esta es una de las partes más importantes de Agile, es lo que buscamos es entregar, que nosotros vamos a aprender realmente, nosotros vamos a saber si lo que hemos construido realmente es útil a nuestros usuarios cuando lo pongamos en manos de nuestros usuarios, ¿sabéis? Cuando realmente vamos a tener la certeza 100% de si está funcionando, si no, o cómo está funcionando lo que hemos desarrollado. Y al final lo que busca es generar aprendizaje, ¿de acuerdo? O sea, lo que te está diciendo Agile es que no esperes a tener meses el desarrollo, empieza a darlo lo antes posible a tus usuarios y aprende. Y la palabra mágica es aprende, ¿vale? Colaboración con el cliente sobre negociación contractual, lo que os he dicho. Normalmente, pues requisitos, generamos un contrato y nos ponemos a desarrollar lo que el cliente nos ha pedido, con muy poca interacción normalmente con el cliente. Al final, lo que está ocurriendo aquí pues que tenemos que pasar de recoger requisitos, ¿vale? Decirle al cliente qué es lo que quiere, a entender y validar con usuarios, porque cuando estamos haciendo un software de esas características, sobre todo cuando estamos hablando de un software a medida, imaginaos lo que es para un cliente tener que pensar en todas las funcionalidades que tienen que ir, redactarlo, pues evidentemente va a haber cosas que pues a lo mejor el usuario no entiende bien, o no las especifica bien, o nosotros no lo hemos entendido bien, o quiero que cambien porque el negocio ha cambiado durante estamos en pleno desarrollo, y al final lo que ocurre es que de los requisitos, al haber entendido realmente qué necesitan nuestros usuarios, pues hay una diferencia bastante grande, y luego validar con ellos que realmente lo que se está construyendo pues sí que tiene sentido, que es lo que ellos necesitan, ¿de acuerdo? Y si no, pues aprender lo antes posible que lo que estamos desarrollando realmente no va en las necesidades que nuestros usuarios tienen. Y para eso necesitamos co-crear con ellos, hablar con ellos, entenderlos y validar lo que estamos desarrollando. Y por último, Agile dice, respuestas ante el cambio sobre seguir un plan. Vale. Y lo que estaba diciendo un poco, ¿vale? Pues evidentemente en estos casos tenemos un planning, ¿no? De 1 año, 2 años, de cuáles van a ser los diferentes hitos, las funcionalidades, ¿no? Y como haya un cambio es imposible porque manda el planning. O sea, si ha habido un cambio en la tecnología, si ha habido un cambio en el negocio del cliente, si ha habido cualquier cambio en los requisitos que necesitan, da igual porque lo que manda es el plan. Y vamos a hacer algo que está mal, aunque porque lo pone en el plan, es lo que hemos firmado y es lo que cuando al final estás desarrollando algo que no va en la dirección de lo que las necesidades reales de nuestro cliente. Al final, ¿qué buscamos cuando hacemos sprints cortos y ponemos en manos de nuestros usuarios el software? Aprender, y si no vamos en la dirección correcta, cambiaremos. Y si vamos en la dirección correcta, iteraremos ese sprint, porque es una parte pequeña de lo que tenemos que desarrollar, pero aprenderemos, validaremos y entonces seguimos adelante. Y en este caso, si volvemos un poco
a lo que estábamos hablando, en el caso de Agile, la diferencia vendría precisamente en que al final del sprint ponemos en manos de nuestros usuarios lo que hemos desarrollado y validamos si vamos bien, si vamos mal, aprendemos, iteramos o cambiamos de dirección, ¿correcto? Y esa es la idea, que cuando vamos haciendo los diferentes sprints, al final de cada uno, lo que nos dice Agile es que pongamos el software en manos de nuestros usuarios y que validemos, entendamos si lo que estamos haciendo va en la dirección correcta. ¿Cuántas veces nos pasa que terminamos un sprint y pasamos al siguiente o que ponemos en marcha una funcionalidad que sacamos de nuestros usuarios y nadie mira a ver cómo se está utilizando esa funcionalidad? Entonces, si no miramos cómo está funcionando esa solución que acabamos de desarrollar, no estamos haciendo Agile, ¿no? O sea, Agile lo que dice es, lo que busca Agile es que al final estés haciendo la solución correcta que tienes que hacer. Porque si no es tirar dinero y tiempo a la basura de hacer algo que realmente no tiene el impacto que estamos buscando. Luego, ese es el objetivo de Agile, ¿de acuerdo? O sea, el conseguir realmente generar ese impacto, generar esa satisfacción en el cliente de lo que vamos a desarrollar, pues al final es lo que realmente nuestros usuarios quieren. Y seguimos un poco andando más. Agile, si yo hablo con la gente normalmente, siempre ha sido, incluso yo hace años, pues tenía la convicción de que ser Agile, ¿vale? Se hacía para ir más rápido en el desarrollo. Y no es así. O sea, ser Agile va de reducir el coste de habernos equivocado, de que cuando entreguemos el software a nuestros clientes o si es un producto que va a mercado, pues que no estén contentos con la solución que hemos desarrollado. Eso es realmente lo que busca Agile, reducir el coste de equivocarnos, ¿de acuerdo? Y esto un poco ¿por qué se da? ¿Vale? Pues yo hablo de que el waterfall es como un agujero negro, ¿no? Que se traga todo lo que viene después. Para mí hay dos razones que son fundamentales de qué está pasando con el waterfall. Una es la planificación, ¿vale? Sí, yo no, o sea, sinceramente conozco muy pocas empresas que no planifiquen. Y hablo de startups, yo trabajo acompañando a startups, a equipos de producto y tal, y hay muy pocas todavía que hagan algo diferente a una planificación de al menos un año de cuáles van a ser las funcionalidades que se van a hacer ese año. ¿Y qué ocurre en el momento en que hacemos una planificación? Pues que el foco está en si cumplimos los hitos, ¿no? En si estamos entregando a tiempo y ya deja de tener para nada ningún tipo de relevancia si estamos cumpliendo con los objetivos que espera nuestro cliente o los objetivos que espera nuestro producto en el mercado, o si estamos generando valor o si estamos generando impacto. Ya nos da igual y es normal porque es que nos están pidiendo que cumplamos con un plan, con lo cual nuestro foco va a ser cumplir ese plan. Luego, todo lo demás, al final, queda enterrado en yo tengo que cumplir este plan que he pactado al principio de año con mis superiores. Y la segunda razón es que Agile fue adoptada en general, en su mayoría, por equipos de desarrollo. Y si estamos hablando de que tenemos que validar y entender a nuestros usuarios, muchas veces esta validación y este entender a los usuarios no viene muchas veces por parte del equipo de desarrollo, lo cual es un error, pero es así, ¿vale? Entonces, si no estamos involucrando a las personas que tienen que entender y validar, entonces, ¿qué ha pasado al final? Para mí, pues que el equipo de desarrollo ha cogido las prácticas que podían aplicar del Agile, pero no realmente las prácticas, como es entender, validar, aprender y iterar y cambiar en función de lo que vayamos aprendiendo de cada vez que ponemos un sprint, ¿vale? Una solución en manos de nuestros usuarios. Y eso al final pues, hace que, para mí, bueno, pues que a día de hoy, aunque pensemos que no, yo creo que la mayor parte seguimos trabajando con una filosofía de waterfall encubierta, ese waterfall tuneado. Hablo de Agile como puedo hablar de producto, que es más mi especialidad, ¿no? Y en producto hacemos lo mismo, o sea, hablamos de
prácticas y técnicas que hacemos en producto, pero al final estamos haciendo un waterfall, lo único que le ponemos una serie de nombres y de pequeñas prácticas que adaptamos, pero seguimos con el mismo objetivo, ¿vale? El foco es cumplir el plan que nos hemos puesto. ¿Y qué está pasando? O sea, para mí al final un poco es que cuando queremos introducir una metodología, una técnica dentro de nuestras empresas, las aprendemos, nos gusta y al día siguiente queremos implantarla, ¿verdad? El problema es que si no creamos las condiciones para que esa metodología realmente pueda pues tener sentido, pues al final lo que ocurre es que es imposible. Al final, pues si seguimos, va a ser muy difícil hacer Agile bien si seguimos teniendo esa planificación, y va a ser muy difícil si los que están aplicando Agile son solamente el equipo de desarrollo y en función de cada empresa como tenga, pero imaginemos que tenemos todavía Business Analyst y no hablan con los usuarios o no están realmente comprobando si lo que se acaba de lanzar a los usuarios funciona o no funciona, pues evidentemente pues no estamos creando las condiciones para que eso realmente pueda florecer y el objetivo real de Agile pues se consiga dentro de las empresas. Vale, yo no voy a hablar mucho del Product Management, pero no sé si lo conocéis todos un poco el Product Management, supongo que algunos sí, a lo mejor otros lo habéis oído, pero no tenéis un conocimiento muy profundo. Yo no creo que se esté haciendo mucho producto, sinceramente, no solamente en Valencia, creo que no se hace mucho producto en España ni en Europa, ¿vale? O sea, es algo que creo que está costando mucho de realmente implementar. Y cuando hablo de hacer producto real, que genere impacto y que realmente consiga los objetivos que nos estamos planteando cuando hacemos producto. Pero sí que creo que hay cosas que nos pueden ayudar a entender cómo podríamos ayudar a que técnicas como Agile funcionen mejor. Y lo voy a hacer con un ejemplo de una startup que desarrollaron un producto de inteligencia artificial y lo lanzaron y bueno, pues no tuvo, de repente pues ven que no está funcionando como esperaban, ¿no? Entonces me llaman para ver un poco qué está pasando con el producto. Lo primero que les digo es que necesitamos medir. Necesitamos saber cómo están utilizando los usuarios nuestro producto, ¿no? Porque si no, no vamos a saber un poco qué está pasando. Y esto que parece tan evidente lo hace muy poca gente. O sea, y no me refiero solamente a mirar la base de datos, a ver lo que está pasando. Me refiero a utilizar aplicaciones de medición de eventos que nos permite saber qué está pasando, pues te va generando los eventos que van ocurriendo los usuarios en tu aplicación. Para eso está Mixpanel, Amplitude, ¿vale? Y te permite ver pues cuáles son esos flujos, dónde se están produciendo pues caídas de usuarios, ¿vale? Para que empecemos a entender realmente, pues a lo mejor hay funcionalidades que no se utilizan, a lo mejor hay flujos pues que no están funcionando bien. Nos permite detectar qué está ocurriendo. Y esto era un poco cuando introducimos el data, ¿vale? Cuando empezamos a mirar qué es lo que está ocurriendo, en el onboarding, ¿vale? En la parte, digamos, que el paso 1 es cuando te registras y luego los siguientes pasos pues eran los primeros pasos que seguía el usuario, ¿no? Que en realidad el objetivo del onboarding, a veces nos equivocamos pensando que el onboarding es poner 4 tarjetas en las que expliquemos qué es lo que hace nuestro producto, nuestro software, pero el objetivo del onboarding es conseguir activar a nuestros usuarios. Y activar a nuestros usuarios es, 1, que entiendan el valor que tú estás ofreciendo con tu software o con tu producto, y 2, que entiendan cuáles son esas primeras acciones que pueden hacer para entender un poco cómo funciona tu software y que tú consigas un poco a través de eso pues que entiendan realmente, sobre todo, cuál es el valor que ofrece. Bueno, pues ese onboarding teníamos un 22% de conversión, ¿vale? De cada 100 personas, solo 22% de personas terminaban el onboarding. Lo terminaban, eso ni significa ni que entiendan qué hace tu aplicación, ni que sepan el valor que tienen. O sea, estamos hablando de una pérdida bastante grande de usuarios dentro y
al ser además una startup orientada a B2B, ¿vale? A empresas, es mucho más caro muchas veces el conseguir que una empresa quiera trabajar contigo como para que encima estés perdiendo tal cantidad de usuarios, ¿de acuerdo? ¿Qué creéis que fue la reacción del CEO ante este dato? Quitamos el botón. Bueno, más que quitar era lo rehacemos otra vez, ¿vale? O sea, no funciona, lo quito y vamos a hacer otro diferente. Si os fijáis aquí, se analizan los datos en este funnel, ¿vale? Donde se producen las mayores caídas de los problemas, los tenemos en el paso 2 y en el paso 4, ¿vale? Esto significa que solamente el 48% pasa al segundo paso, perdón, el 94% pasa al paso 3, no tenemos problemas realmente aquí, pero aquí otra vez, de este conjunto de usuarios que tenemos, solamente el 53% otra vez perdemos en el paso 4 casi la mitad de usuarios, y luego ya al paso quinto, el que llega, pues en su máxima mayoría, pues terminaba en ese paso. En lugar de rehacer el funnel entero, lo siguiente es entender qué estaba pasando. Los datos me dicen que hay un problema, pero no entiendo el por qué, o sea, no tengo por qué saber qué es lo que está pasando. Y yo les había dicho también de instalar Clarity, ¿vale? De Microsoft, que te permite registrar, grabar las sesiones de usuarios, con lo cual, simplemente mirando qué es lo que estaban haciendo esas sesiones y hablando con unos poquitos usuarios, enseguida sabíamos que estaba fallando en el paso 2 y en el paso 4. En el paso 2 era algo realmente sencillo, ¿de acuerdo? O sea, al final el problema era muy sencillo, o sea, el botón aparecía la pantalla, un texto de bienvenida con un botón que ponía una cosa demasiado técnica para un usuario para entender todavía qué es lo que me estás diciendo, o sea, y simplemente cambiando ese botón con ese texto a decir empezar, y luego el otro problema que había era que había un menú activo, con lo cual la gente pues se iba a hacer cosas en el menú en vez de pulsar sobre el botón empezar, simplemente quitando ese menú o ocultándolo durante el onboarding, pues ya conseguimos pasar de ese 48%, ¿vale? 95%, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues si mejoramos se nos cae menos gente aquí, pues evidentemente todo el funnel va mejorando y conseguimos mejorar en un 43%, casi duplicamos pues la tasa de gente que terminaba. Menos de 2 horas de desarrollo. O sea, esa solución que os acabo de decir nos costó menos de 2 horas de desarrollo. Todavía teníamos el paso 4 sí que era un poco más complejo, y para eso un poco la experimentación es más de producto, ¿vale? O sea, a lo mejor no toca tanto en Agile, pero al final lo que siempre buscamos es reducir el riesgo. Si este paso es un poco más complejo y tenemos un poco el riesgo de volver a cambiar algo y desarrollar algo que no acabe de solucionar el problema, pues no estamos realmente disminuyendo demasiado el riesgo. ¿La idea cuál es? Bueno, pues a lo mejor a veces simplemente haciendo unos prototipos, que encima ahora con la IA va súper rápido, y probándolo con algunos usuarios para ver realmente que se entiende bien, o aprender de ese proceso antes de desarrollarlo para afinar que lo que vayamos a desarrollar tenga menos posibilidades de que fallemos, pues para eso sirve la experimentación. Y la experimentación la hacemos en productos sobre todo porque cuando imaginamos una solución estamos haciendo asunciones sobre esa solución, cómo va a funcionar, cómo los usuarios la van a entender, etcétera, ¿no? Y ahí está el riesgo, en que son asunciones nuestras que no están probadas y que necesitamos ver si realmente pues, va a funcionar. Por eso experimentamos, y experimentamos aquellas cosas que más riesgo tiene porque no podemos experimentarlo todo. Pero si sabemos que hay algo que nos va a provocar que a lo mejor desarrollemos algo costoso y que no sabemos si realmente va a funcionar, bueno, pues la experimentación nos permite adelantarnos y bajar ese riesgo, ¿de acuerdo? Luego lanzaríamos, ¿no? Si puede ser en escalado, mejor. Y la idea es, aquí, ¿vale? Que es lo que quizá en Agile, pues
el gran olvidado es validar que lo que acabamos de lanzar pues funciona y entender qué es lo que está ocurriendo. Y aquí es lo que os digo, lanzamos y pasamos a la siguiente tarea y ya está, y esa es la validación, que ya hemos lanzado, hemos cumplido el hito y podemos hacerlo. Bueno, pues aquí sobre todo recoger el feedback, volver a medir, mirar si realmente hemos movido las métricas que queríamos mover, etcétera, ¿no? Y ya por último, de ese aprendizaje, pues iteramos, ¿no? O sea, vamos a ver, o iteramos, o cambiamos el rumbo, bueno, pues para eso estamos aprendiendo, ¿no? Para ver un poco, pues, hacia dónde tenemos que dirigirnos en el siguiente sprint. Vale, pues en bueno, pues en el paso 4, al introducir esas, bueno, hicimos pequeñas iteraciones, unas experimentaciones, y conseguimos subir al 86% ese paso, con lo cual pues teníamos ya una conversión del 71%, no era maravillosa, pero ya entraba dentro de los parámetros que para un B2B se espera, y la idea era que con muy poco esfuerzo y muy pocas horas de trabajo conseguimos arreglar un problema bastante grande, ¿no? Porque era la entrada a la aplicación, que nos permitía ya pues centrarnos en otras métricas, ¿vale? Que eran también importantes. Por eso, oye, 71% está bien, ya volveremos, a lo mejor en el futuro pues ya subiremos un poco esta métrica de aquí, pero con eso yo ya pues en el momento en el que estoy lanzando el producto, me parece que está bien, tengo otros fuegos que apagar, me voy a dedicar a otras cosas, ¿vale? Pero ya tengo mi métrica en un punto que para mí es aceptable. Y al final un poco, que os lo compro, y dices, vale, o sea, pero Kiko, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, yo no puedo estar parando al equipo de desarrollo continuamente cada vez que lanzo un sprint para aprender 2 semanas a ver cómo se está utilizando y luego ver cómo, bueno, pues qué hacemos y cómo va a ser el siguiente sprint, ¿no? Y entonces eso es uno de los frenos más típicos, ¿no? de cuando queremos aplicar este tipo de técnicas. La respuesta un poco simple y corta, porque es un poco más compleja, es realmente que necesitas llevar varias cosas en paralelo, ¿de acuerdo? O sea, no puedes estar solucionando solamente una en modo lineal, sino lo que sobre todo en producto decimos es, trabajamos diferentes oportunidades entendidas como problemas, deseos o necesidades de nuestros usuarios, ¿vale? Y las llevamos en paralelo en lo que llamamos, pues Desiree Sí, que es una chica en 2007, pues introdujo este Dual Track Agile, que me parece muy interesante. Lo que habla es que hay 2 flujos, ¿vale? El flujo, digamos, de descubrimiento, que es ese flujo hablando con usuarios, mirando datos, entendiendo qué está haciendo la competencia, y el flujo de delivery, ¿vale? Y entonces esos 2 flujos están continuamente bueno, pues, retroalimentados, ¿no? Voy sacando cosas, voy aprendiendo y eso me alimenta mi flujo de descubrimiento, y a la vez el flujo de descubrimiento pues va diciendo un poco qué es lo que hay que desarrollar, ¿no? Pero sobre todo es eso, o sea, para poder hacer esto pues necesito parar, poner al equipo de desarrollo a hacer otra cosa y mientras tanto vamos aprendiendo del sprint que acabamos de lanzar, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente ya para terminar, un poco, aunque va más de allá, pero yo creo que el Product Management al final lo que buscamos es mover métricas que importan, como habéis visto, o sea, trabajamos más para ver cuáles son esas métricas que necesitamos mover y no tanto cuáles son las funcionalidades que vamos a hacer. Eso viene después, ¿vale? O sea, primero queremos saber, yo para mover esto, pues ya veré cómo lo puedo hacer. Y si no funciona, cambiaré la dirección y probaré otra cosa para ver si va al final qué es lo que funciona para mover la métrica que yo quiero. Y luego, sobre todo, pues reducir el riesgo, ¿de acuerdo? O sea, lo que buscamos es eso que hemos visto en el waterfall, que tiene un riesgo enorme porque te has pasado 1 año, 2 años desarrollando y luego cuando lo lanzas te la juegas a ver si lo que has hecho funciona o no, y aunque esto os parezca, pasa muchísimo, ¿vale? Startups que se pasan meses desarrollando hasta que lo lanzan y entonces se dan cuenta de que no era lo que, y ya te has gastado el dinero, ya a lo mejor no tienes la capacidad, ¿no?, de reaccionar y de adaptarte. Y eso es un poco lo que buscamos. No, muchas gracias y... Dime. Mira, justo has contestado una de las preguntas por las que venía yo hoy aquí al Valencia Tech Fest. Gracias por la charla. Quería saber
dual track, si lo estás aplicando, ¿esos dual track colaboran entre ellos? O sea, ¿el equipo de desarrollo y el equipo de producto están trabajando constantemente en el dual track o van por separado? No, trabajan, a ver, en producto lo que buscamos es que haya el product trio, ¿de acuerdo? Que es el product manager, product designer y el tech lead, que estén trabajando conjuntamente, ¿de acuerdo? No es que, en realidad en producto buscamos que no haya, el product manager no tiene por qué ser el jefe, porque el product manager lo que trae es una experiencia y un liderazgo. El product designer trae su experiencia y lo que buscamos metiendo al tech lead dentro del product trio sobre todo es que desarrollo deje de ser lo que llamamos equipos de, bueno, Marty Kagan en su libro de Inspired habla de equipos de desarrollo mercenarios, ¿vale? Pues yo te estoy mandando que hagas tickets y los vas desarrollando y lo que buscamos son equipos misionarios. El equipo misionario es que los desarrolladores entienden, es lo que os decía antes, o sea, lo que buscaba el primer valor de Agile, o sea, esa comunicación con los equipos de desarrollo para que entiendan qué es lo que están desarrollando. Y de verdad que es una pasada cuando consigues que un equipo de desarrollo, que además, en mi caso, que era gente que venía de un total factory de desarrollo y cómo, claro, yo les decía, a ver, vamos a empezar a trabajar, lo que viene a decir, y para mí de verdad es real, o sea, cuando tú utilizas tu equipo de desarrollo como mercenarios, te estás perdiendo un 50% del potencial que tiene tu equipo de desarrollo, porque tenéis que pensar que la gente de tecnología o sea, conocen la tecnología y son muy innovadores a la hora de cómo pueden solucionar algo. O sea, van a conocer muchísimo mejor que tú, que a lo mejor eres un project manager o un product manager, cómo la tecnología puede resolver un problema y estás obviando completamente esa capa de innovación. Cuando tú metes al equipo de desarrollo como a formar parte de contribuir a la solución al problema que habéis detectado, cambia muchísimo la manera de trabajar, el potencial que tienes. Entonces a mí me pasaba que al principio de eso, claro, a los pobres, imagínate, no le habían pedido opinión en su vida como para empezar a decirles que opinaran. Claro, al principio te miran así como dicen, no, me va a caer algo, paso de esto, ¿no? Entonces lo que hice fue trabajar con ellos la misión, la visión de la startup, porque claro, yo les pregunté, ¿pero sabéis quiénes son vuestros usuarios? No. Y dije, perdón. ¿Y sabéis qué es lo que estáis haciendo? O sea, ¿cuál es el tipo de cuál es el objetivo de vuestra solución? No. Y dije, mira, esto no puede ser, o sea, no puede haber gente trabajando que no sepa qué es lo que, sobre qué está trabajando. Entonces, en la visión, bueno, pues hay una técnica en la que, bueno, pues íbamos hablando de quiénes eran nuestros usuarios, cuál era la propuesta de valor, cómo era el modelo de negocio, para que entendieran cómo se hacía dinero dentro de su propia startup. Y bueno, pues en varias sesiones, de repente, ya cuando lo más importante es que les cuesta arrancar, pero si dicen algo, alguna idea de eso, no la rechaces, escúchala, apóyales, ¿vale? Y entonces de repente ellos ven que pueden hacer eso, ellos o ellas, que pueden hacer bueno, pues contribuir, y era una pasada, es que te venían al día siguiente, que he estado pensando no sé qué, este problema, qué tal, súper proactivos, y otra forma de meterlos dentro de desarrollos, nunca hagáis ese traspaso, es verdad que pues, a veces desarrollo no puede estar continuamente, ¿no?, en todo el proceso de descubrimiento, hablar con usuarios, pero yo les invitaba, oye, si algún día queréis venir a una entrevista con usuarios, os venís y tal, y había desarrolladores que les molaba mogollón y de vez en cuando pues se venían y por lo menos están viendo de primera mano cómo están utilizando el software que están desarrollando y entendiendo cuál es su contexto, su problemática, pero luego está que, bueno, a mí me gusta trabajar con story mapping, ¿vale? Para que es una manera un poco de hacer ese entendimiento compartido entre todos. Y antes de mandar al backlog esas user stories, siempre entra el equipo de desarrollo para terminar el refinamiento, lo hacemos ahí, en las user stories que estamos ya. Ellos tienen que entender qué es lo que se va a hacer y tienen que refinar, ¿vale? O sea, esas user stories, y porque muchas veces pues, van a ser capaces de decir, no, mira, esto lo podemos resolver de otra manera o esto se puede hacer así, y cuando ya entra en el backlog esas user stories, ellos ya saben, o sea, ¿para quién se está haciendo eso? ¿Por qué se está haciendo? ¿Cuál es el problema que se está
tratando y han aportado en la solución, con lo cual la hacen suya. O sea, al final lo que queremos es que los equipos de desarrollo también se sientan partícipes de lo que estamos intentando solucionar entre todos, ¿no? Y que no sean simplemente, pues eso, un conjunto de gente que les vas dando trabajo y ni le pides opinión ni tienen ningún tipo de... Bueno, es que no saben ni para quién lo están haciendo ni quiénes son sus usuarios, ¿no? Al final genera frustración, de verdad que perdemos muchísimo talento e innovación dentro de ese proceso, y yo creo que Agile intentaba cambiar eso y me da la sensación pues que, bueno, me da la sensación, no, yo es que soy un firme defensor de producto, pero bien hecho, o sea, porque al final producto pasa lo mismo, ¿vale? O sea, si quieres hacer producto mañana, pues no te va a salir, o sea, si no creas las condiciones para que el producto pueda realmente hacerse en cierta medida en tu empresa, pues va a pasar lo mismo que ha pasado con Agile con Waterfall, ¿no? Y de hecho está pasando, o sea, no sé si vosotros trabajáis en un equipo de producto o algo, pero suele haber un poco lo mismo que Agile, pero versión producto, o sea, el mismo Waterfall tuneado, pero con otros nombres, ¿no? Sí, dime. Antes que nada, gracias, Pampa. Gracias, Kiko. Muy interesante lo que has presentado. Gracias. Un poco tu opinión acerca de... Es que vi la foto esta que nos mostraste del desarrollador frustrado. Yo eso lo veo muchas veces, casi todos los días. Y me han comentado, bueno, es un tema de mindset, ¿no? El famosísimo Agile Mindset. Entonces, un poco quería saber tu opinión del Agile Mindset y a lo mejor algún tip de cómo permear ese Agile Mindset en los equipos. Me parece muy buena pregunta, pero al final yo creo que también es un poco lo que intentaba explicar con ese manifiesto, ¿no? Volver un poco al manifiesto y decir, es que que Agile no es para correr más, o sea, Agile es para realmente tenemos un problema y es que estamos haciendo cosas que nadie quiere, o sea, y eso es un problemón, o sea, es muchísimo dinero y de verdad parece que el software sea gratis, yo eso no lo acabo de entender, o sea, no pedimos, digamos, en cierta manera responsabilidades sobre lo que estamos desarrollando si tiene impacto o no, y eso... No sé, no es barato a desarrollar y hacer software como para permitirnos tener estas estadísticas de impacto en lo que estamos desarrollando, o sea, es preocupante. Entonces, bueno, yo me iría un poco al mindset Agile, yo lo que quiero es reducir riesgos y generar satisfacción en mis usuarios o en mis clientes, y para eso necesito aprender, necesito poner el software en manos de los usuarios lo antes posible. O sea, de nada sirve hacer un sprint si ese sprint no va a ir a los usuarios. O sea, a mí eso, cuando me vienen, mira, hemos hecho estos sprints. Y claro, es que, ¿qué suele pasar? Pues que el sprint de 2 semanas se convierte en 4, porque ¿qué más da, sabes? O sea, al final es meter tareas como si fuera el Waterfall, lo único que has hecho es dividirte tu waterfall en periodos más cortos de cómo quieres tratarlo, pero da igual, y si te pasas, pues estás pasado, ¿sabes? No pasa nada porque no hay ningún control de nada. Ahora, si tú lo que quieres es poner en manos de tus usuarios las cosas para aprender, entender y ver que si estás yendo por el buen camino, el tema cambia un montón. Entonces yo creo que un poco ese mindset, para mí es lo que tiene que cambiar, lo que tú buscas, ¿sabes? O sea, buscas, y también por lo que te están midiendo. Es que uno de los problemas más grandes es que te midan por terminar las funcionalidades o los hitos que tienes planificados, es que va a ser muy difícil y es normal, ¿eh? O sea, es completamente normal que cueste mucho cambiar el mindset cuando la manera en la que te están evaluando tu trabajo no tiene nada que ver con lo que a lo mejor tú esperas. Y yo creo que ahí viene la frustración un poco de la gente, ¿no? Que aprendemos estas cosas, nos encanta, nos parecen súper chulas, llegamos a la empresa y decimos, oye, ¿qué ha pasado? Entonces, y además no vemos cambios, o sea, genera frustración, evidentemente. O sea. Yo lo he visto, se le llama mucho somos zombies. O sea, hacemos las ceremonias, o sea, lo hacemos porque nos dicen que lo hagamos. Usamos el Jira, usamos todo esto, ¿no? Pero realmente no entendemos el porqué de las cosas. O sea, ¿por qué hacemos una retro? ¿Por qué hacemos la daily stand-up? Lo hacemos porque nos dicen que hay que hacerlo.
pero realmente nunca nos han explicado el por qué. Exacto, sí, al final es lo que hablamos o sea, fíjate que, por ejemplo, la reunión de la review después del sprint es para que todo el mundo tenga esa comprensión compartida de lo que se ha hecho. O sea, y lo hacemos normalmente, bueno, yo pocas veces veo que se haga, ¿eh? O sea, para mí, mi realidad, pocas veces veo que se haga. Y si se hace es más por lo que dices, porque creo que se tiene que hacer, pero no con el objetivo quizá que se planteaba desde Agile, ¿no? Es lo que digo, yo creo que se han ido incorporando ciertas prácticas y se va adaptando a la forma de trabajar que tienen las empresas, pero si no hay un cambio real más a nivel poco core, va a ser muy difícil que las cosas cambien realmente o que cambie esa mentalidad, porque al final lo que prima es ese waterfall, ¿no? O sea, aunque no lo queramos ver, todos nos da alergia al waterfall, nadie hace el waterfall, y yo tenía muchas discusiones de esto con gente que se siente muy agile, ¿no? Y bueno, pues... Pero la mentalidad sigue siendo esa mentalidad waterfall. Exactamente, sí. Pero creo que no lo vemos, creo que al final es un poco lo que decías, ¿no? Creo que no lo vemos, creo que, pues como ahora la IA, ¿no? Hay que meter IA como sea, pero no con una inteligencia demasiado profunda de en qué te puede ayudar la IA realmente en todo el proceso, ¿no? Sino es que ahora hay que meter la IA, ya está. O sea, y viene un poco de arriba. Pues... Exacto, pues creo que Agile fue algo parecido, ¿no? Y lo que hicimos fue meter ciertas prácticas y nos olvidamos un poco de eso. Y yo creo que Producto lo que venía es a mejorar esa parte de Agile que hablaban, pues es verdad, o sea, si necesito hacer entender a mis usuarios y validar y tener datos y tal, si lo veis, para mí, Producto lo que hace es conseguir que funcione, o sea, al final lo que buscamos siempre es esa satisfacción del usuario, ¿no? Ese impacto, ese generar valor y cómo lo podemos hacer. Sí. Creo que estaba primero. Sí, Perdón. Muchas gracias por la charla. Siempre es agradable hablar con personas que se enfocan mucho en la parte de entregar valor. Creo que de hecho entregar valor se ha convertido en esa palabra que todo el mundo dice pero que nadie acaba entendiendo. Lo que acabo viendo al final, y sobre todo en todas las charlas de este tipo, y son muy interesantes verlo desde un punto de vista donde todo funciona, pero nunca he visto abordarlo, nosotros lo intentamos solucionar de la mejor manera posible como siempre, pero ¿qué sucede cuando sigue una necesidad real por parte del negocio de que algo tiene que estar en un momento determinado, pues es clave o es crítico, ¿no? Ahí en la estrategia del negocio, y donde aplicar... de hecho yo creo, si me permites, que el problema no es tanto la Agile, sino que se hace demasiado Scrum en lugar de Agile de verdad. Se centra en las prácticas. Entonces llega un punto incluso que descubres que todas estas ceremonias pueden ser contraproducentes cuando te enfocas de verdad en entregar valor en un corto espacio de tiempo, hasta el punto de que los equipos descubren que si cambian radicalmente la manera de trabajar, les das el problema que es lo que hay que resolver y les quitas todo lo demás, llegan a resolver y a entregar el valor mucho antes incluso, ¿no? Entonces, no sé si una persona como tú, experimentada y con la experiencia que tiene en la parte de producto, cómo realmente se debería enfocar cuando tienes ese deadline fijo que es clave, que no puede romperse, cómo reacomodar o qué se plantea también desde Agile para realmente cumplir lo que haya que hacer, que entiendo que no va a caber todo porque cuando hay una fecha no se puede entregar todo, y que incluso libros como Team Topologies tampoco tiene una estrategia clara a nivel de qué tipología de equipos tiene que entrar en ese tipo de problemas. No sé si más o menos pongo el caso. Yo, por ejemplo, en el libro lo trato más cuando hablamos de estrategia y volvemos a hablar un poco que estrategia no es planificar algo, sino que realmente es una hipótesis sobre cómo crees que vas a ganar en tu mercado, en el mercado que elijas. Y cuando hacemos esas estrategias, ¿vale? Luego la estrategia se traduce en un roadmap, ¿no? En producto lo que intentamos es que el roadmap no sea de funcionalidades, sea de resultados o de objetivos que queremos lograr. Esa es la parte para mí más complicada para que una empresa cambie, que al final un poco para mí realmente es el verdadero cambio, ¿no? Bueno, hay dos cambios, ¿vale? Dejar de tener ideas, o sea, para mí es buscar problemas reales, que eso creo que se glorifica demasiado las ideas. Y por otro lado, ese roadmap de saber hacer un roadmap de resultados y cambiar a la empresa para trabajar hacia un roadmap de resultados es complejo, pero se puede hacer, ¿vale?
Lo que digo de este roadmap en el libro es, yo lo que, y me funciona, lo que propongo es, primero tienes que hacer un diagnóstico inicial de cómo está tu producto, tu software o lo que sea, ¿vale? Porque seguramente tienes métricas en producto que todavía no tienes bien afinadas, tienes una parte tecnológica que tienes que tener en cuenta de legacy o lo que sea, ¿vale? Que no puedes obviar. Luego tienes la parte de negocio o comercial, pues de cosas que sean, bueno, pues al final si va a entrar un cliente muy grande que va a hacer que te dé cierta sostenibilidad, pues al final es lo que hay, o sea, es que el negocio tiene que aguantar. Y luego está la ruta que llamo yo de estrategia, donde ahí ya sí van pues esos objetivos, esos resultados que buscamos para conseguir llegar el producto hacia donde queremos. Y con esas 4 rutas ya puedes un poco balancear un poco trabajar esas 4 cosas a la vez, organizarlas, ver las dependencias que tiene, y al final es aceptar que funciona así, pero te permite realmente tener una visión de cómo llegar, ¿no? a eso. Lo único que puede pasar es que tardes unos meses más, pero lo haces de manera organizada, potente, fuerte y con dirección realmente para poder hacerlo. Entonces, ¿tú qué priorizarías, o desde tu punto de vista, el no llegar, das por hecho que no llegas porque no te da tiempo, porque esa fecha pues a lo mejor es imposible, o no llegar y llegar donde tengas que llegar, o sacrificar ciertas cosas sabiendo o aplicando algún tipo de riesgo de que pues a lo mejor esa funcionalidad que quieres meter pues te hace que aunque llegues a tiempo no llegues bien? ¿Qué crees que habría que priorizar en tu... Bueno, creo que ahí es un poco, ya Depende. tienes que tener el contexto, claro, de qué es lo que pierdes, ¿sabes? Por ejemplo, si se te va a caer ese cliente porque no llegas a tiempo de hacer esas, yo qué sé, integraciones o funcionalidades que está pidiendo el cliente, pues depende, si para la empresa es vital y el riesgo es grande de no tenerlo, pues tendrás que priorizarlo. Si la empresa, bueno, pues puede gestionar quizá con ese cliente y negociar ciertas cosas y luego ya se hará, pues te permite, ¿ves?, jugar un poco en ese contexto, ¿no?, de mantener satisfecho al cliente, pero sigo apostando por mi estrategia y mi apuesta. Pero creo que esa manera de representarlo te permite jugar a eso, o sea, decir, vale, ¿qué pierdo? ¿Cuáles son mis trade-offs si tomo este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que ayuda a tomar esas decisiones que no son fáciles, pero no hay una respuesta. Pero para eso yo creo que muchas veces el problema está que cuando no tienes esa visibilidad y tienes que tomar una decisión, pues ahí tienes más posibilidades de equivocarte porque no has hecho un buen análisis de cuál es la situación, ¿no? Entonces ahí a veces viene un poco esas decisiones. También lo entiendo, ¿eh? O sea, que al final la realidad de las empresas es complicada, que hay muchas peticiones, que a los stakeholders y piden muchas cosas, pero para que funcione bien, mi experiencia es que tienes que tener muy buena estrategia, tienes que tener una visión de producto muy potente, porque es lo que te permite gestionar a los stakeholders, decir por qué vas a hacer una cosa y no tener criterio a la hora de tomar decisiones. Pero si no lo tienes y te mueves solamente por la planificación, lo que llega al backlog, evidentemente es un caos que es muy difícil de gestionar, claro. Muy bien, gracias. ¿Puedo preguntar, para no cambiar de tercio, sé que hay un compañero que tiene que ver con esto? Sí. La pregunta, si me permitís, ¿no será que, porque la pregunta, o sea, el requisito, ¿no será que si financiero y comercial trabajan en Waterfall, abajo en los equipos de desarrollo, no podemos trabajar en Scrum o Ágil? Claro, por eso lo de crear las condiciones, porque si al final no hay ciertas cosas que cambien, al final va a ser muy difícil que haya. Ahora, dicho esto, yo por ejemplo en el libro hablo al final de esos cambios de cultura, que lo ideal es que venga de arriba, ¿vale? Pero normalmente, ¿qué pasa? Viene de abajo, ¿no? Yo hablo de mi caso, el Product Manager, ¿no?, como alguien que aprende producto y dice, yo quiero hacer esto. Y evidentemente esto no es fácil, ¿vale? Porque tirar desde abajo hacia arriba, pues evidentemente te encuentras esas cosas. Yo lo que digo es paciencia y luego demostrar. O sea, no... Otra de las cosas que solemos hacer mal es intentar implementarlo todo de golpe. O sea, lo que digo es, mira, ves implementando poco a poco, ves demostrando que hacerlo de esta manera te funciona mejor o que puedes tener mejores resultados, irá permeando poquito a poco, pero evidentemente no es nada fácil. Lo ideal es que de arriba abajo se quiera hacer ese cambio de cultura. Y sí, o sea, no es fácil, pero si lo buscas más por ganar pequeñas batallas, quizás sí que empiezas a poder hacer ese giro, ¿no? Sí. Lo primero, gracias por la charla, Kiko. Mi pregunta la acabáis de responder,
porque iba en la línea de que durante toda la presentación hablas de la importancia de incluir el desarrollo en el flujo creativo o en la toma de decisiones. Y mi duda era, desde el equipo de desarrollo en una empresa que utiliza Waterfall y que para sobrevivir software ha tuneado, ¿cómo puedes abrir ese puente comunicativo para, aunque sea difícil, empujar desde abajo hacia arriba un cambio? ¿Pero desde el equipo de desarrollo o...? Equipo de desarrollo, equipo de software, desde la parte más técnica, en una empresa que hace un producto real con mucha historia, mucha inercia, cómo poder intentar abrir el puente comunicativo. Es decir, no buscar cambios, sino plantear ese tipo de... Yo iría un poco por... ¿Algún caso así? A ver, normalmente para mí el cambio, más que del equipo de desarrollo, viene más normalmente del equipo de producto, aunque para mí todo va junto, ¿vale? O sea, no suelo separar el equipo de desarrollo del equipo de producto, pero normalmente estas propuestas suelen venir más del product manager, del product designer, del project manager que quiere ser product manager, ¿vale? Más que del equipo de desarrollo. Ya te digo, a mí me cuesta más al equipo de desarrollo traérmelo aquí muchas veces. Incluso hay gente de desarrollo que no le gusta, te dice, Kiko, a mí dame tickets y no quiero saber nada más, ¿sabes? O sea, bueno, pues yo lo que creo es que siempre hay gente que le gusta involucrarla y tal, y que al final eso, pues si lo haces bien, acabará arrastrando a todo el mundo, y yo lo he visto, o sea, pues al principio son 2 o 3 los primeros que empiezan a interactuar más y acaba interactuando todo el equipo, ¿vale? Pues al final es que se sientan cómodos, es que escuches sus ideas, que los valores, y sobre todo, pues para mí es hacerles entender que lo que he dicho, o sea, estás perdiendo un 50% por lo menos de la capacidad de tu equipo. O sea, yo creo que es fácil de entender que una persona que trabaja en tecnología va a saber resolver mucho mejor que mucha otra gente problemas que has detectado, porque al final cómo utilizas la tecnología para resolver esas cosas, y no hay más que ver que cada vez que sale, por ejemplo ahora lo de la IA o una empresa suelta las APIs, ¿quiénes son los primeros que empiezan a hacer virguerías con las APIs de una tecnología nueva? Pues los desarrolladores, o sea, y son súper innovadores, o sea, son los primeros que entienden cómo funciona, son los primeros que se les ocurre cómo pueden empezar a utilizarlo para resolver problemas que detectan, y estamos perdiendo toda esa capacidad, o sea, la estamos viendo que son todos los días capaces de hacer maravillas con la tecnología que va saliendo, y luego en nuestras empresas no les pedimos nada más que desarrollen lo que nosotros decidimos en nuestra cabeza que tiene que haber. Contestando al compañero, una cosa que a mí me ha funcionado es con mis desarrolladores motivarlos a que cuestionen, reciben un ticket y que se pregunten por qué están haciendo ese ticket y que pidan esa respuesta al equipo de producto que les baja el ticket y digan por qué, cuál es el impacto que queremos llegar, cómo vamos a verificar que realmente logramos lo que queremos. Y los mismos desarrolladores pueden impulsar ese cambio. Me ha pasado en mi equipo que venían los tickets y decían, vamos a hacer esto, porque con eso vamos a lograr tal cosa. Y a los mismos desarrolladores les decía, pero ¿realmente logramos eso? Y ellos mismos son los que vuelven y te traen el número y te dicen, esto no funciona. Claro. Por eso digo que si los llevas un poco antes de que entre el ticket, seguramente tengas más posibilidades de que te solucionen eso cuando es un post-it en una pared, y encima van a entender cuál es no tienen que preguntar nada, sino que ya entienden el contexto, por qué se ha pedido esto, cómo ha sido el proceso, y el story mapping lo que hace muchas veces es que te da esa visión completa de cómo es la situación desde un punto de vista visual, porque lo que hablamos es que los documentos normalmente pierdes información y contexto que los desarrolladores no tienen cuando les llega, y entonces interpretan, y por eso muchas veces se dice, oye, pero ¿por qué has desarrollado eso? Porque es la interpretación que tengo, lo único que tengo es lo que hay en el documento o en el ticket. Y por otro lado, un poco, al final Jeff Patton lo llama el shared understanding, pues que el verlo desde una forma visual te permite que todos digamos, esto es lo que queremos hacer, lo entendemos todos así, porque en una reunión, no sé si os pasa, a mí me pasa mucho que si tenemos una reunión, se habla de muchas cosas, se toman una serie de decisiones, llegas a la semana que viene y yo tengo una idea de lo que hemos hablado, tú tienes otra, y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, pues es un poco que nuestra memoria selectiva
que nos interesa una serie de cosas en función de nuestros roles y nos fijamos más en la conversación, y luego pues que se nos olvidan cosas y nuestra mente bueno, pues idea, ¿no? Pues cubre, digamos, con esas memorias, pues lo que pensamos que ha pasado en esa reunión. Lo que buscamos con las user stories es, o por lo menos lo que yo busco es eso, ¿no? El story mapping me permite que todo el equipo, incluido desarrollo, tenga la misma comprensión de no solamente lo que se va a hacer, sino de dónde venimos, cuál era el problema que queríamos resolver, qué usuarios son, porque en esto tenemos diferentes usuarios dentro de nuestras aplicaciones, o sea, saber a quién le está pasando, incluso si han podido verlo en directo mejor. Refinamos y entonces pasamos eso, y refinamos con ellos son los que terminan de realmente decidir cómo va a ser esa solución, con lo cual imagínate, y aparte has conseguido que no hace falta, es que se va a levantar y le va a preguntar a quien toque, al product designer, al product manager, al stakeholder que toque, ¿vale? Porque se siente capacitado, sabe quién ha tomado la decisión de algo, o quién sabe qué, o sea, consigues esa interacción que habla Agile de no me pases un documento, habla conmigo, y dame ese contexto, ¿no? O sea, que es lo que buscamos, pero bueno, ya es o sea, animarles a entiende esto, no hagas solamente el código que te pide el ticket, ya es un paso enorme, o sea, me parece genial, ¿sabes? Y para ellos lo van a valorar, al final los estás valorando, les estás diciendo que cuentas con ellos, que los valoras, que ellos son capaces de ofrecer muchísimo más de lo que es simplemente pues, desarrollar código, que bastante es. O sea. Hola, yo tenía por Sí. aquí una pregunta. Bueno, Claro. más que una pregunta, una reflexión o una predicción. Veíamos al principio ese dato que ponías de sobre el 60-70% de las funcionalidades no tienen valor. Lo que yo percibo ahora mismo es que con la adopción de la IA en el proceso de desarrollo estamos lanzando funcionalidades a una velocidad en la cual el aporte de valor, mi sensación es que va a bajar todavía. Es decir, tenemos una posibilidad tan grande de seguir lanzando y seguir desarrollando que perdemos un poco la perspectiva de por qué lo estamos haciendo, y ese número para mí es difícil que baje, ¿no? Por así decirlo, que mejore en lugar de Yo soy bastante empeorar. pesimista, estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, con el tema, pero es que, fíjate, yo cuando hago a producto, ¿vale? A gente de producto, yo más que centrarme en Agile y todo eso, me centro en el discovery, ¿vale? O sea, yo creo que no se hace discovery hablar con usuarios, ¿vale? O sea, eso es, yo no lo veo, y cada vez que hablo con un equipo que va a trabajar conmigo, para mí es súper fácil ver que no se está trabajando con usuarios porque hay fricción, ¿vale? Si tú tienes que hablar con usuarios, tienes que encontrarlos, agendar con ellos una entrevista, hacer la entrevista, sacar la información. Si yo empiezo a hablar con un equipo y no me está diciendo que le chirría o que tiene problemas para hacer eso, ya sé que no lo hace. O sea, y entonces al final, si hablamos de vez en cuando con usuarios, nuestro yo ideal dice que ha hablado con usuarios, cuando a veces simplemente le estamos pidiendo requisitos o que nos diga qué funcionalidades son las que queremos hacer, porque si entro en el discovery, que eso es otro tema aparte, ¿no? De entender realmente el problema, pues, y luego yo lo he dicho antes, o sea, yo abogo mucho a que encontremos problemas que queremos resolver y no a ideas que se me ocurren a mí. Entonces, imagínate el miedo que me da la IA, que, o sea, las ideas, o sea, si ya potenciamos las ideas, con la IA ya es algo, o sea, todo el mundo ahí, ahora puedo tener ideas y empezar a lanzar historias a los usuarios sin parar. Y encima no hacemos discovery, pues, o sea, y encima lo que ahora se habla del product maker, ¿no? O sea, ya ponte a desarrollar, nadie habla ya ni con un usuario ni se le espera, y ponte a generar código y a ver cómo eso va a funcionar, que encima yo también digo que, no sé, o sea, el código que desarrolla todavía la IA, hay gente muy valiente por ahí, pero bueno. Yo creo que nos daremos cuenta, yo creo que esto es ya se empieza a ver, yo me río porque por fin empiezo a ver en publicaciones en LinkedIn que hablan de, pues eso, ayer vi uno que me hizo mucha gracia, estaba como el equipo de dirección hablando de que hay que hacer IA y no sé cuántos tal, y luego está el equipo de desarrollo diciendo, esto no para de alucinar, esto no hay manera de, pierdo más tiempo arreglando que realmente lo que me ayuda, y hablando con desarrolladores empiezas a ver un poco esa parte, no sé si os pasa, ¿no? O sea, yo creo que la IA está súper bien, pero creo que es una herramienta que ayuda, pero que necesitas tener todavía una experiencia brutal, y yo no sé si, o sea, para mí es un modelo matemático, o sea, no es,
predictivo, o sea, no razona. O sea, creo que seguimos teniendo la necesidad de tener el criterio nuestro de qué es lo que, de qué es lo que se está desarrollando. Pero bueno, yo creo que habrá una subida y una bajada y yo creo que la IA va a ayudar mucho a hacer cosas mucho mejor. Yo, por ejemplo, me encanta la IA porque creo que nos va a permitir hacer mejor producto, porque va a automatizar tareas bueno, que son menos necesarias y espero que la gente se empiece a focalizar en las que son realmente necesarias. Bueno, la IA, más allá de que vaya mejor o peor, sí que es un hecho que aumenta, ¿no? Y el feedback loop al final es más rápido. Luego la documentación también es prácticamente coste cero, y eso un poco en contra al principio de no documentar, porque aparte es positivo, porque la IA para implementar me ayuda. ¿Cuál es tu visión de cómo podría cambiar la implementación de la IA con esa escenario? a ver, yo creo, por ejemplo, procesar entrevistas que haces con usuarios, ya hay herramientas súper chulas que te permiten bueno, pues, hacer ese procesado un poco más rápido de búsqueda de oportunidades que vas detectando con usuarios. Para mí lo que me preocupa es, primero, aplica bien un proceso de producto y luego ya lo automatizas con eso. Pues, escribir user stories, pues fenomenal que las escribas rápido, o no sé, apoyarte en pues que puedas hacer un prototipo que sea accionable, fenomenal. O sea, ¿sabes? O sea, cuando tenías que hacer un user test que sea con riesgo y tenías que generar un prototipo en Figma que costaba tiempo y tal, pues que eso te lo puedas hacer ahora rápido, incluso que lo pueda hacer un product designer o un product manager, pues oye, fenomenal, ¿sabes? O sea, al final creo que nos permite ajustarnos mejor a cómo debería ser ese proceso quizá de Agile y esas cosas que no conseguíamos hacer. Pero me preocupa un poco lo que decía vuestra compañera. Creo que no sé, en vez de ir hacia ese, vale, pues ahora tenemos más tiempo a hacer cosas, estamos yendo hacia un waterfall, yo le llamo un fast waterfall, o sea, vale, pues ahora en vez de 3 meses, en 2 semanas lo tienes hecho, pero no paras de lanzar cosas que están en tu cabeza y ya está. Exactamente, no sé. Pero bueno, yo creo que la IA ayudará a muchas cosas muy chulas en todo el proceso de todo eso. Pero yo creo que va a ser una herramienta de apoyo muy guay para que podamos hacer cosas realmente con criterio, donde nosotros podemos ponerla, o que podamos hablar más, o sea, que tengamos tiempo de hablar más entre nosotros y que los desarrolladores puedan conocer mejor qué es lo que se está intentando hacer. Yo creo que es una oportunidad muy buena. Yo creo que lo vemos más como sacar más funcionalidad, porque tenemos más, el código es más barato, por así decirlo, y nos enfocamos más en hacer más en vez de que lo que hagamos lo hagamos bien. Tenemos más tiempo pues, para esas fases iniciales que a lo mejor necesitan más del toque humano, ¿no? Sí. Y que el desarrollador esté más involucrado en la creación y en el proceso de discovery, y que a lo mejor la codificación sea mucho más corta, pero que pueda estar involucrado todo lo que viene antes y después. Y yo creo que no lo estamos haciendo así. Diría un paso más adelante, ¿vale? Yo lo que suelo ver son que, además, y hablo nada, te hablo de hace 2 semanas, hablando con gente que estaba creando su startup y que los mentores estaban diciendo que tenía que sacar más funcionalidades. Y yo decía, no, o sea, normalmente tú tienes, no sé si lo que es para todos. Yo creo que te tienes que enfocar en qué es lo que genera valor, o sea, tú cómo generas valor a tus usuarios y te centras en eso, y la gente lo que hace es pasa muy rápido por lo que realmente genera valor y lo que quieren comprarte, y empiezas a desarrollar otras cosas, montas un follón en el software que ya es ingobernable, y encima el usuario tiene una user experience nefasta porque no sabe, o sea, está normalmente más resuelto el cómo pasas de un sitio a otro, que entienda la herramienta que estás haciendo, ¿no? Entonces hay una confusión bastante grande, todo el mundo se imagina pues empresas muy grandes ya funcionando con productos muy elaborados ya, muy maduros, y no que cuando tú eres una startup o estás emprendiendo, lo que tienes que resolver muy bien es aquello por lo que te van a pagar, luego ya irá creciendo tu producto, ¿no? Pero entonces nos enfocamos en sacar funcionalidades sin parar, como si fuera por eso por lo que nos van a pagar, y no es por eso. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias a todos. Lo siento. Siento haberme pasado un poco.